Gracias a Dios porque nos permite estar el día de hoy aquí. Yo creo que Dios tiene algo para nosotros en este día, ¿verdad? En este domingo. ¿Lo crees? Sí, ¿verdad? Porque seguimos siendo seres imperfectos que necesitamos que Dios nos siga enseñando, nos siga instruyendo. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos, que todos llegamos a padecer, que a nadie nos enseñaron en un principio, pero que todos de alguna forma lo sabemos. Y me estoy refiriendo al miedo. ¿Saben lo que es el miedo? Sí, todos sabemos lo que es el miedo, ¿verdad? Lo hemos experimentado, ¿o no? El Juan Charrasqueado es un mito, ¿eh? Ese que no le daba miedo a nada es un mito, eso no es cierto, no existe. De alguna manera todos le tenemos miedo a algo, pero empecemos por el principio. ¿Qué te parece? La definición, ¿verdad? A lo mejor miedo alguien lo puede entender de manera diferente, pero según la Real Academia de la Lengua Española dice, el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Ok? A lo mejor no nos convence esta. Encontré otra que dice, el miedo es una emoción primaria, es una respuesta instintivamente que surge ante la percepción de un peligro real o imaginario. Eso es como que sí nos suena, ¿no? Todos hemos experimentado eso. En su grado más extremo se manifiesta como terror y está vinculado con la ansiedad. Y me gustó más esta definición porque es así, el miedo no es algo que se quede estático. El miedo es algo que sigue aumentando, o crece o se hace más pequeño, pero nunca se va a quedar igual. Y date cuenta, ¿no? Cuando empezaste a dejar que ciertas cosas te dieran miedo, llega un punto en el que ese miedo ya es irracional, ¿verdad? Claro, hay ciertas cosas a las que sí quedan excluidas de este conjunto. La cucaracha, ¿verdad? Todo mundo, bueno, no todo mundo, todos podemos ser valientes y pisar a la cucaracha, ¿no? Ya, no pasó nada. Aunque sientas así feito, pero ¿qué tal cuando vuela? Si corremos todos, ¿verdad? ¿Y qué te puede hacer una cucaracha? ¿Qué nos puede hacer una cucaracha? No tiene veneno, no tiene aguijón, no tiene pinzas, ¿no? Digo, vemos igual a las mariposas y ¡ay, qué bonitas! Hasta pones la mano para que se te paren. ¿Qué pasó con las cucarachas? Dirían, ¿nosotras qué? También volamos, tenemos 6 patas, antenitas. Bueno, pero dan mucho asco, ¿no? Entonces, y sí, todo el mundo es valiente hasta que la cucaracha huele. Dejemos eso así. Pero ¿qué sucede cuando dejo que ese miedo se apodere de mí? Y estás todo el tiempo, a ver, una cucaracha, ¿no? Y de repente así alguien dice, y tú, una cucaracha, ¿dónde está? ¿Dónde está? Das por hecho que es una cucaracha y empiezas a todo el tiempo tener esa angustia de que a ver a qué horas me toco con una, ¿no? Y hasta sueñas que te van caminando y llega la gran cucaracha y te dice, tú has matado a muchos de los niños y oye, ahora me va a mí. Cosas así, ¿no? Cosas irracionales, ¿verdad? Porque el miedo fuera de contexto, fuera de control, hace eso. Vamos a ver, ¿el miedo es bueno o es malo? ¿Qué dicen? Tiene su función, por eso lo tenemos. O sea, el miedo no lo adquirimos así nada más porque sí. Normalmente el miedo, en el sentido más básico, te advierte de un peligro, ¿no? Cuando ves que viene un perro todo rabioso, ¿qué haces? O todo enojado. ¿Qué se hace en estos casos? Pues el miedo te hace huir de ahí, ¿verdad? O cuando estás en una situación peligrosa, donde peligra tu vida, tu integridad, pues el miedo hace que reacciones y te vayas de ahí, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando ese miedo se deja en otras áreas de nuestra vida? ¿Qué es lo que sucede? Empieza a tener otro tipo de consecuencias, como decimos. El miedo, cuando tienes demasiado miedo, no sé si les llegó a pasar, te quedas así. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y sí, a mí me pasó. Yo tenía por ahí de 5 años, ya sabes cómo es uno a los 5 años, ¿no? Que tiene a sus familiares grandes y quieres ir con ellos a todos lados. Estábamos en un lugar, en un pueblo en Tlaxcala, y me dice este familiar grande, no, ¿sabes qué? Es que anda un viejo ahí, casi con dientes grandes, comiéndose a la gente. Y yo tenía 5 años, 5 años.
Y pues sí te lo imaginas, ¿no? Y yo tengo una imaginación muy vívida, entonces en serio que yo me lo imaginé y dije, charros. Y luego es un pueblo y afuera de los sembradíos, ¿tú crees que había iluminación? No había iluminación, entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a cazarlo, yo traigo un palo y tú acompáñame. Y yo así de que sí quiero ir, pero así en serio que estaba aterrado. Y me dice, ¿sabes? Y estamos en medio de un sembradío y pues no ves nada. No ves nada y estás así, creo que está allá, me dice, creo que está allá, y yo creo que, nada más porque no había nada ahí, pero yo creo que ahí sí aflojé los esfínteres. Porque en serio sí tenía mucho miedo, y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir por acá, si corre de este lado tú lo agarras. Y dices, yo, ¿con qué lo voy a agarrar? Ni piedras traigo. Y el muy gandalla se da la vuelta y por atrás de mí me espanta. ¡Ah! Yo me quedé así, nunca había sentido eso, no podía hablar, se me quedó trabada la quijada y estaba así. Eso es lo que hace el miedo, ¿verdad? Te impide moverte. Llega un punto en el que miedo, ¿qué es lo que te hace? Ves el peligro y te echas a correr, ¿verdad? O sea, pero llega el punto en donde es tanto el miedo que te quedas así y ya no te mueves. Otra cosa que tiene el miedo es que aprisiona. El miedo nos aprisiona. Nos limita, nos incapacita. Y nubla nuestro entendimiento y en un punto también obstruye el mover de Dios en mí. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Normalmente, ¿a qué le tenemos miedo? De niños, a la oscuridad, al coco. ¿A qué más? Ya de grandes, a perder el control, a la muerte, a la propia o la de alguien que amamos, a la soledad, a las burlas, a lo desconocido, al fracaso, a perder la salud, y la lista puede ir creciendo, ¿verdad? Ya de grandes somos más miedosos que de niños. ¿De niños a qué le teníamos miedo? Cuando te decían algo de fantasmas, a tus papás cuando estaban enojados, ¿qué más? A las inyecciones, cosas así, ¿no? Pero de grande le tenemos miedo a más cosas. O al viejo que se comía a la gente, ¿no? Pero fíjate que todo ese miedo, o sea, fuera del miedo, el instintivo, el que está para preservar nuestra integridad, el miedo que sale de esa zona siempre es malo para nosotros, porque nos incapacita y nos limita. Vamos por favor a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, en el verso 19. Vamos a hablar de una historia que ya conocemos. Que todos, no sé, si te pasó lo mismo cuando la leí, lo que dije fue en tono desaprobatorio. Claro, porque pues en ese momento pues uno ya conoce toda la historia, ¿no? Pero a lo mejor ellos, poniéndonos en los zapatos de ellos, sí, habremos reaccionado igual. Dice así: entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto. ¿Está exagerando aquí Moisés? El desierto de verdad que es terrible, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué no hay? Comida, no hay agua, no hay medios de subsistencia, y en el día es un calor abrasador terrible, y en la noche, ¿qué crees que hay? Frío, un frío así, de que podemos conocer de los 1000 pingüinos. Y en todo ese tiempo Dios los había cuidado, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Dice, como seguramente ustedes recuerdan. O sea, les está hablando a quiénes? A los que lo vivieron, ¿verdad? A los que salieron de Egipto. Y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, fíjate el 21, miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes, vayan y tomen posesión de ella como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan ni se desanimen. No tengan miedo ni se desanimen. ¿Por qué lo habría dicho Dios? Porque sabía quiénes eran, ¿verdad? Y a qué se iban a enfrentar. Pero Él le está diciendo, vayan. Y uno podría decir, a ver. Estos israelitas incrédulos, ¿qué habían vivido ellos?
Las plagas, habían vivido las plagas, ¿se acuerdan de las plagas? Sí. Esta generación fue la que los vivió, no se lo contaron, ellos los vivieron. ¿Qué más vivieron? La salida, ¿verdad? La salida de Egipto, la salida pacífica de Egipto, que iban saliendo tranquilamente, iban cargados de riquezas, ¿verdad? Y también, ¿qué más vivieron? La apertura del Mar Rojo. La apertura del Mar Rojo. Ellos vivieron la angustia de ver el ejército que venía sobre ellos y ver el inmenso mar enfrente de ellos. Y le dijeron de cosas a Moisés, fueron ellos también. Y que vieron que Dios por medio de Moisés abrió el mar y pasaron en seco tranquilamente. Nadie los apuró, aunque venía el ejército atrás de ellos, Dios los detuvo. ¿Cómo pasaron? Caminando, como si fueran en desfile, tranquilamente. Dios. Porque iban animales, iban gente grande, iban niños, iban tranquilos, iban caminando. Exageré con lo del desfile. Seguramente se iban luego 2, 3 apuradones, pero no iban corriendo, pues. Ellos lo vivieron. ¿Qué más vivieron? La alimentación, les dio agua en el desierto. ¿Qué más? La alimentación en el desierto. Tenían una nube, todos los días tenían una nube en el día que ¿qué? Les daba sombra. Y todas las noches, ¿qué tenían? Una columna de fuego que requiere combustible, ¿verdad? ¿O que las cosas se prenden así nada más? No, ¿verdad? Ellos no juntaban leña, no había leña de dónde juntar. Era Dios en una columna de fuego que los mantenía calientes, ¿verdad? Entonces ellos vivieron todo eso. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer y lo que ya sabemos, ¿qué crees que sucedió? Cuando después en el 21 dice, miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes, vayan y tomen posesión de ella. Esa es la orden, ¿no? Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados, no tengan miedo ni se desanimen. Entonces, ¿cómo continúa la historia? ¿Cómo crees que debería de continuar la historia? Y se juntaron todos y dijeron, sí, cómo no, y así, ¿Vieron la película 300? Sí. Algo así, ¿no? Me imaginaría que va todo el pueblo de Israel, bueno, los hombres, así a poseer esa tierra, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió realmente? Vamos al 22. Sin embargo, chispas, cuando escuchamos el sin embargo, sabemos que algo no muy bueno es lo que sigue. Todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. ¿Cómo ves? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Dani dice que mal. Yo también pienso que mal. ¿Qué más dice? ¿Quién más dice que estuvo bien? O sea, aparentemente, pues no es una mala idea, ¿no? Vamos a mandar espías porque pues tenemos que reconocer. Pero ¿qué les dijo Dios en el 21? No tengan miedo ni se desanimen. Perdón, adelante dice, vayan y tomen posesión de ella de manera cauta. ¿Así les dijo? No. Vayan y tomen posesión de ella. ¿A quién le tenían que preguntar en todo caso? A Dios. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que debemos seguir? A Dios, ¿verdad? Pero quisieron resolver las cosas de manera humana. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. No tenían miedo, pero tenían cierta inseguridad, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a atacar un pueblo que a lo mejor no conocemos, no sabemos cómo está, ni nada de eso? En el 23, me pareció una buena idea, así que elegí a 2 espías, uno de cada tribu, se dirigieron a la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. 26. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿Esto fue producto de qué? Del miedo. Del miedo. O sea, y todo lo que hizo Dios por ellos antes,
simplemente los hubiera dejado morir allí en Egipto. Los egipcios iban a encargar de ellos. Ya lo habían intentado antes, ¿no? Cuando empezaron a matar a todos los niños varones. El exterminio ya había empezado, pues simplemente Dios los deja y ya, punto, no sé. ¿Para qué tomarse la molestia? Pero fíjate a qué punto llega el razonamiento, que lo que dicen es: Dios está en contra de nosotros. Dios nos odia. ¿Eso era cierto? No. De ninguna manera. Pero ¿sabes qué? El miedo nos hace pensar cosas que no son ciertas, cosas irracionales que no tienen que ver con la realidad, con lo que han vivido. Ellos habían vivido, dejémoslo así. Según nuestro criterio, el Dios de ellos hasta este punto, ¿cómo había sido? ¿Bueno, malo, más o menos? ¿Cómo había sido? Bueno, ¿verdad? Porque a pesar de lo que ellos habían murmurado, porque esa murmuración también fue cuando estaban allí antes de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Dijeron que no había suficientes tumbas en Egipto para que nos hayas traído acá a morir aquí. Sin embargo, con todo y eso, Dios les dio la victoria y acabó con el ejército egipcio, ¿verdad? Y celebraron al otro día, sí, gloria a Dios, y hasta hicieron cantaron, y a los pocos días no hay agua. ¿Y qué hicieron? Dios, tú que nos sacaste de la tierra de Egipto, te pedimos que nos des agua. ¿Qué hicieron? Allí en Egipto las ollas de caldo así, enormes. Todo lo que comíamos allá, tan rico, tan sabroso. Y mira aquí, ni agua tenemos. Otra vez, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Ahora, pues que se queden ahí. No, les dio agua y les dio alimento y los siguió. Entonces, vez tras vez, ellos actuaban de esta manera, pero aquí es donde se empiezan a volar la barda, ¿verdad? Dicen, para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Estoy en el 28. Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y sus ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. ¿Y habrán sido exagerados? No, eso vieron. Nada más vieron eso. No vieron que Dios iba con ellos, que Dios los había entregado en su mano, así como había entregado el ejército egipcio. El ejército egipcio era mucho más poderoso que estos pueblos de aquí, ¿verdad? Y Dios los venció por ellos, ¿verdad? ¿Ellos qué tuvieron que hacer para vencer a los egipcios? Nada, ni una piedra aventaron, nada. Se encargó Dios. Entonces, fíjate lo que hace el miedo. Solamente ven las cosas solo ven las cosas de una manera torcida, ¿verdad? Y lo primero que dicen: no, Dios nos odia. ¿Nos odia? O si no, ¿por qué nos mandó aquí? ¿Por qué? A ver, ¿cómo vivían en Egipto? Ellos mismos dijeron: Dios, sácanos, ayúdanos, porque los egipcios nos están acabando con nosotros. Ellos mismos lo dijeron, ¿no? Está escrito. Ellos mismos pidieron la ayuda, solicitaron la ayuda de Dios. Y ahorita están: no, Dios nos odia. Seguramente nos odia, porque si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué habría pasado si ellos hubieran dicho: va, Dios, con todo y el miedo, vamos a confiar en ti, porque tú nos sacaste de Egipto con mano fuerte, mandaste plagas, abriste el mar, nos diste agua en el desierto, nos diste fuego, nos diste sombra, nos diste alimento? ¿Qué habría sucedido si hubieran dicho eso? ¿Cómo habría sido la historia? ¿Crees que habría pasado 40 años? No, ¿verdad? Pero el miedo los incapacitó a tal punto que en su mente concibieron a un Dios que los odiaba, cuando en la realidad es que no fue así, ¿verdad? Dice en el 29: pero yo les dije: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va, ¿dónde? A un lado, atrás, va atrás de ustedes, así diciéndole: a ver, ¿qué pasó? No, dice, va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto.
También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó con todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos, y ahora los trajo a este lugar. Pero después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen, y guiándolos de noche con columna de fuego y de día con columna de nube. El miedo los llevó a no ver la realidad. Y fíjate, lo que había sido una gran bendición de Dios para ellos, ¿en qué quedó? Para ellos no llegaron. ¿Te acuerdas que dijo Dios? A toda esa generación no va a entrar a la tierra prometida, no va a entrar, y no entraron. ¿Por qué? Porque dejaron que el miedo afectara el plan de Dios para ellos, y no lo hicieron. Dios no los obligó. ¿Se acuerdan qué sucedió después? Sintieron remordimientos. Sí es cierto, Dios, y ahí fueron y quisieron atacarlos, y ¿te acuerdas qué pasó? Fracaso total. Es una historia muy buena porque muestra cómo somos nosotros ante la adversidad. Otro relato que quiero que veamos está en Mateo capítulo 14. Verso 23. El 24. 14:24. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. También este pasaje seguramente que ya lo saben, lo tienen presente. Dice, es cuando Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: Fantasma. ¡Es un fantasma! Nos da risa, ¿no? Pero hemos pasado por ese tipo de cosas, digo. No que hayamos confundido, pero nos han espantado con cosas de esas, ¿no? Pero estaban, dice, más o menos del 1 al 10, ¿qué tanto miedo tenían? Cuando dice quedaron aterrados. Por 11, ¿no? Luego dice, llenos de miedo clamaron, es un fantasma. ¿En serio habrían visto un fantasma? Yo creo que no, ¿verdad? Pensemos que no. Pero fíjate, lo que hizo el miedo es que en lugar de decir, a ver, en otro momento que habrían dicho, es una persona, viene caminando, ¿quién será? Vamos a ver quién es. Pero no tuvieron miedo, porque pensaron en algo, se imaginaron algo, y yo creo que uno fue el que dijo, es un fantasma, y todos, sí es cierto, sí es un fantasma, qué miedo. 27, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Que el día de hoy son reales, que el día de hoy son válidas. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué más pruebas quería, no? Imagínate que te bajas, o sea, es impensable para nosotros, ¿no? Si te bajas de un barco en el agua, ¿qué va a pasar? ¿Caminas? Hasta el fondo, ¿verdad? Y más que este mar, ¿cómo estaba? Así calmadito, así como en Cancún, que ves, ¿es así una ola? No es una ola, no. Dice que el viento estaba fuerte. Todos los que estaban la mayoría de los que estaban en la barca eran gente que vivía en ese lugar de la pesca. Entonces tú dices, ¿conocían el mar o no lo conocían?
Sí, ¿verdad? Y estaban temerosos porque veían que la tormenta estaba fuerte. ¿Temían por qué? ¿Por el barco? ¿Por sus vidas? ¿Por su testimonio? Porque de a qué le tenían miedo. Por sus vidas, ¿verdad? A morir. Porque ellos veían y sabían que cuando el mar se ponía así, era muy peligroso para la vida de las personas. Entonces, bueno, regresemos al momento en que Pedro se baja. Pedro, que era un marinero experimentado en ese lugar, sabía, la experiencia le decía que si él se bajaba del barco en esas circunstancias, ¿qué le iba a pasar? Se iba a morir. ¿Ok? Sin embargo, confió en Jesús, tuvo la fe suficiente para creerle a Jesús, se bajó y cayó en firme. ¿Y el agua la tormenta se detuvo? No, ¿verdad? Dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿qué sucedió? Aquí en esta versión dice se aterrorizó. ¿Y qué sucedió? Comenzó a hundirse. Se aterrorizó y comenzó a hundirse. Fíjate, ¿qué sucede? Podemos pensar, ese Pedro, ¿qué le pasa a ese Pedro? O sea, ¿qué no conocía a Jesús? Convivió con él ya había visto tantos milagros a este punto, ¿no? Y cuando lo ve caminando, lo ve firme, y no importa la tormenta, él iba caminando firme. ¿O tú crees que Jesús iba así? No, ¿verdad? Jesús iba caminando bien a pesar de las olas. Digo, todos hemos visto un mar embravecido, ¿verdad que sí? Por lo menos en una película o en un documental. Cómo se ve que mueven los barcos, ¿no? Y los barcos enormes, cómo se mueven, como cascaritas de nuez así en las olas. Pero Jesús iba caminando, no se iba moviendo con las olas. Entonces decimos, Pedro, o sea, le preguntaste a Jesús, escuchaste su voz y fuiste porque su voz la reconociste. Su voz física la reconociste, por eso te bajaste. ¿O estaba loco Pedro? No, ¿verdad? Le dije, no, es total, ya. No hay muchas esperanzas para Pedro, y lo echaron para afuera los discípulos. No, ¿verdad? O alguien le dijo, dile que vas tú para allá con él, para deshacerse de él. No, ¿verdad? Pedro por su propia voluntad se bajó y experimentó el poder de Dios. Como muchos de nosotros lo hemos hecho, hemos experimentado el poder de Dios. Hemos decidido seguir a Dios, a dejar nuestras vidas en Él, y empezamos a caminar. ¿Pero qué sucedió? Cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. ¿Verdad? Dice, final del 30. En el 31 dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? O sea, fíjate lo hermoso de esto. Pedro, al empezar a hundirse, estaba confiando en Dios, desconfiando de Dios, o confiando en sus fuerzas. ¿Cuál de las tres? Confiando en sus fuerzas, ¿verdad? Porque él, al ver el mar tan embravecido, la experiencia que le decía, que se iba a morir, ¿verdad? Dejó de ver a Jesús, empezó a ver las circunstancias, ¿y qué pasó? Empezó a hundirse. Y lo hermoso de esto es que cuando él está diciendo, sálvame, Señor, ayúdame, de inmediato Jesús le extendió la mano. Es decir, que Jesús ya iba a su encuentro. No se quedó, a mí que se va a hundir. Dale. Imagínate, el diálogo entre Jesús y el Espíritu Santo. No, mira, que el Espíritu dice, no, mira, tiene mucha fe ese Pedro. No, dale tiempo. Dale, ven para acá, Pedro. ¿Qué te dije? Te debo la coca, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? O sea, el momento que lo vio fue a su auxilio. ¿Tú crees que su auxilio dependió de que Pedro le dijera, Señor, ayúdame? Aunque Pedro no lo hubiera alcanzado a decir, él ya iba a ayudarlo. Entonces podemos, fíjate, tener esa tranquilidad de saber que Dios está con nosotros. Que de repente fallamos y decimos, sí, Señor, haz tu obra en mí, yo quiero ir en ti, y de repente ves las cosas y te empiezas a desconfiar, te empiezas a hundir y sientes que Dios no está contigo, ¿no?
¿O tú crees que Pedro, cuando se estaba hundiendo, pensó que Dios estaba con él? No, pensó que estaba solo, que estaba por su fuerza. ¿Y cuántas veces no hemos pasado nosotros por lo mismo? Que sí, Dios, voy contigo, y de repente empiezan los problemas y quitamos nuestros ojos de Dios, quitamos nuestros ojos de Jesús y nos empezamos a hundir. Pero ¿sabes qué? Jesús en su amor está ahí y de inmediato le extendió la mano y lo agarró. Y nos va a decir, bueno, y le dijo, tan poca fe, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Nosotros podemos contestar esa pregunta. ¿Por qué dudó Pedro de Jesús? Otra vez, como con los israelitas. ¿Pedro conocía a Jesús en ese instante? Lo conocía ya de tiempo anterior, ¿verdad? Conocía el testimonio de Jesús. Había visto milagros, había visto señales, lo había escuchado hablar, había visto la autoridad con la que él hablaba. ¿Ok? Él lo conocía. Lo mismo que los israelitas conocían a Dios a los que sacó de Egipto. Lo conocían. A ellos nadie les contó que Dios había abierto el mar. Ellos pasaron. De hecho, algunos de ellos fueron los que recogieron piedras del fondo del mar para tenerlas como testimonio. Ellos lo hicieron. Entonces, ¿por qué de un momento a otro, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las pruebas, dijeron, no, es que Dios nos odia? Dios nos debe de odiar. Y no sé si tú has pensado algo así. A lo mejor no has dicho, Dios me odia, pero a lo mejor dices, es que como que a Dios no le importa tanto. Dios debe de tener, pues sí, sus bombones por ahí, ¿no? Bombón le llama a la persona favorita, ¿no? Sí, al favorito. Por ejemplo, favorito de la familia, de la mamá del papá, se le conoce como el bombón. En lo subsecuente, cuando hablemos de la bombonosidad, me refiero a eso. ¿Okay? El bombón es el favorito. Entonces, como que uno piensa, sí, pues yo no soy el bombón de Dios, pues ni modo, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir así. Pero no es cierto. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero a veces esa visión que tenemos es dada por el miedo. Es condicionada por el miedo. Porque tememos a lo desconocido. ¿Por qué no en un punto le decimos a Dios, sí, Señor, está bien, haz conmigo como lo que quieras, Señor, yo voy a confiar en ti? ¿Por qué no se lo decimos? Y esto es una pregunta personal que yo me he hecho y que te tienes que hacer tú. ¿Tú dejas que Dios haga su voluntad en ti? ¿En mí? Yo a veces le he dicho, Dios, es que sí quiero decirte que se haga tu voluntad, pero ¿y qué tal que no es lo que yo quiero? Tengo ese temor, he tenido ese temor de decirle, ay, ¿y qué tal que no es lo que yo quiero? ¿Verdad? ¿Qué tal que yo quiero quedarme aquí en la ciudad y estar aquí? Tú dices, chiquito, tú me dijiste que lo que yo quisiera, órale, vámonos a donde sería bueno. ¿Dónde te gusta? Bueno, más bien, ¿dónde no te gusta? Que no me gusta. Más bien, ¿dónde no te gusta? ¿Dónde sería? A un pueblo donde nada más hay pollo y mole verde. Órale, ahí te vas. Y me vas a servir ahí, y nada de quejarte. Y nada, el primero que estés de chilletas, de es que Dios, no más a ver cómo te va a ir. Porque a veces pienso que Dios es así, pero no es así. Dios, en todo lo que hemos visto de la Biblia, Dios no es así. Dios nos ama y nos procura, ¿no? Si fuera un Dios como como lo pensaban los israelitas, ¿qué habría hecho Dios desde un inicio cuando dijeron, para eso nos sacaste de Egipto, o sea, ya estábamos tan bien, tan a gusto? Ahí mismo, ¿verdad? Y ya, así. Adiós con los israelitas. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque Dios no es un Dios como ellos lo pensaban, conforme al miedo. Y entonces, esa visión que tenemos de Dios, de repente se ve afectada por el miedo. Porque es una incertidumbre cuando le dices, Dios, está bien, haz tu voluntad en mí. Siento como cuando te están diciendo esa prueba de confianza. ¿Sí? ¿Se le han hecho que te agarran así? Te dicen, confía en tus compañeritos y déjate caer. ¿Quién de nosotros lo puede hacer? Honestamente, ¿quién lo puede hacer? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tienes miedo, o tenemos miedo que nos dejen caer, ¿no? Y que aparte del ranazo que te das, digan, este menso se creyó que sí le íbamos a agarrar. A eso tenemos miedo, ¿no? ¿O no? O nada más yo, díganme, se me quedan viendo así como que, híjole, este cuate.
No sé a quién le está hablando, a quién cree que le está hablando. Porque para nosotros también el temor nos hace que esto sea un problema de confianza con Dios. A Dios lo tenemos que conocer día con día. En el tiempo de que leemos la Biblia, que oramos, este tiempo íntimo entre Dios y nosotros nos permite que lo vayamos conociendo. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a entender quién es Dios realmente y vamos a poder confiar en Él plenamente. Nosotros tenemos una gran ventaja que no tuvo Pedro, bueno, todos los de ese tiempo, ni los israelitas. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros el día de hoy? Al Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos el día de hoy al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué? Nos guiará a toda verdad. Está con nosotros. Vive en nosotros. Amén. ¿Ok? Y Él nos guía, nos ayuda, Pedro la tenía difícil. Pedro, reconociendo lo que hizo Pedro de salir, expuso su propia vida. ¿Qué tal que no hubiera sido Jesús? ¿Qué tal que si hubiera sido un fantasma? Así, y adiós con Pedro, ¿verdad? Él arriesgó su propia vida, ¿no? Tiene un punto bueno. Claro que como todos, cuando empiezas a ver las cosas, pues es más fuerte lo que ves, es más fuerte tu experiencia o tus conocimientos a veces que tu creencia en Dios o que tu fe en Dios, que nuestra fe en Dios, ¿verdad? Porque igual cuando decimos, Señor, es que tengo necesidad, y de repente dices, Señor, es que no tengo para el día de hoy, y metes la mano y, ¿te acuerdas que traes un billete de 500? ¿No? Pero ¿en quién estás confiando realmente? ¿En Dios o en el billete de 500 que te acabas de encontrar? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que quiero que veamos este día. El miedo distorsiona nuestra experiencia con Dios, distorsiona nuestra visión de Dios. Y no sé por qué, pero realmente, pero siempre tenemos esa visión de que cuando bien empiezan las cosas mal, que le dices, Dios, sí, es que yo contigo y ayúdame, es que, y de repente empiezan las cosas mal, lo primero que pensamos es, yo no soy el bombón de Dios. Yo no soy el favorito, yo no soy el elegido, por eso me pasan estas cosas, por eso estoy aquí, por eso estoy allá, y por eso estoy acullá, y todo ese tipo de cosas. El temor hace que nosotros veamos a Dios de esa manera. Cuando nuestra visión, ¿cuál debería de ser? Como dice en el Salmo 23. Así como dice en el Salmo 23. Porque hasta el día de hoy, si somos sensatos y vemos las cosas como la obra de Dios en nosotros, Él nos ha sostenido todo este tiempo. Él ha suplido para nuestras necesidades. A veces ni le pedimos y Él suple. A veces ni siquiera entendemos lo que está sucediendo y Dios está con nosotros. Así como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré, ¿por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento el mismo Jesús nos dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del día? ¿Cuántas veces? Y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Yo puedo dar fe y legalidad de eso, que Él lo ha cumplido, en mi vida lo ha cumplido. Y no por eso dejo de tener miedo, pero es momento que estemos conscientes que tenemos miedo, que somos seres que tenemos una tendencia al miedo, que cuando hay algo que no entendemos o no conocemos, nos da miedo. Esa inseguridad nos lleva al miedo, pero tenemos de entender que ese miedo no viene de Dios, es un miedo que viene de las circunstancias, que viene de mí. Tengo que decirle, Dios, ayúdame porque tengo miedo y no quiero tenerlo, quiero confiar en ti. Fíjate, seguimos todavía en Mateo. Dice Jesús, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? No le está reclamando, no le está diciendo, ya se veía venir, no sé por qué te escogí, si siempre sales con tus payasadas. No le está haciendo eso, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Le está diciendo con amor, te falló la fe, muchacho, o sea, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Y es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Por qué dudaste de mí? Porque tenemos miedo. Por esa razón.
Porque a veces queremos que todo, saber todo, ¿no? Sí, Señor, si doy un paso, ¿y qué va a suceder después, y después, y después, antes de dar el siguiente, ¿verdad? Eso nos haría sentir, uno piensa que más confiados. Yo creo que no, por algo Dios no lo revela, ¿verdad? Bien, vamos a Sofonías 16, Sofonías 3:16. Sofonías, sí está en la Biblia. Ya el pastor se está inventando nombres. No, así está bien, Sofonías. Está entre Ageo y Habacuc. 3, el verso 17. Bueno, desde el 16. Sofonías fue un profeta en un tiempo cuando el pueblo de Israel andaba, pero por la calle de la amargura, ¿verdad? Lo habían saqueado, los habían esclavizado, y ellos seguían, bueno, y no fue de gratis, ¿verdad? Ellos se fueron tras dioses falsos. Ellos sirvieron a otros dioses, y con todas las advertencias siguieron en lo suyo. Perseveraron en eso, pero con todo y todo, el amor de Dios llega en este mensaje con Sofonías y les dice en el 16: en ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cánticos de alegría. Eso era una promesa que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Nosotros estamos viviendo el día de hoy porque Jesús pagó para que esto fuera realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y no nos está juzgando, no está diciendo, ¿para qué pagué por ellos? Ve nada más lo que están haciendo, mira nada más, o sea, hago obras en ellos y se les olvida, a los 2 segundos ya se les olvidó, apenas viene un problema y ya se les olvidó todo. No está diciendo eso, ¿verdad? No está diciendo ánimo, Sión, no temas, ánimo. ¿Ánimo por qué? Porque lo necesitamos el día de hoy, ¿o no? Basta con ver las noticias, basta con ver lo de afuera, cómo están las cosas afuera, inclusive a nuestra propia familia, ¿verdad? Por eso nos dice ánimo, no te desanimes, que eso no te desanime. No temas, no temas. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. ¿Qué diríamos nosotros? Vive en mí. El día de hoy vive en mí. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Temores son miedos, ¿no? ¿Cierto? Se gozará por ti con cánticos de alegría. Entonces, ¿cuál es el remedio para el miedo? Aprender voz. ¿Ok? No hay de otra. El miedo es algo que va a estar constantemente en nosotros y que va a ir en aumento si no le ponemos un alto. Y el único alto puede ser, el único alto que se lo puede poner es Dios. Es confiar en Dios. Me llama mucho la atención que podremos decir, bueno, a lo mejor tenemos esa visión, ¿no? Que decimos, sí, confío en ti, Dios, y porque la cosa está así, como Pedro, que viendo cómo el mar estaba así, y cuando dice, sí, Dios, confío en ti, ¡pum!, se calma el mar, ¿no? A veces yo he pensado que van a ser las circunstancias, ¿no? En cuanto digo, sí, Señor, confío en ti, y bajo el pie, ¡pum!, ya, hasta el sol, y las aves por allá, y todo tranquilo, ¿verdad? Pero no sucedió así. ¿Cómo sucedió? Se bajó Pedro del barco, ¿y qué pasó? Siguió la tormenta, pero él estaba firme. La tormenta siguió, pero él estaba firme. En los primeros pasos, Pedro estaba firme. Y eso va a pasar con nosotros. Si le entregamos nuestra vida a Dios y le decimos, sí, Señor, que se haga tu voluntad, no importa, aquí estoy. A lo mejor las cosas no se van a componer en el instante, van a seguir, va a seguir la cosa fea,
pero nosotros vamos a estar firmes porque quien nos sostiene es Dios, no las circunstancias. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a que Él es un Dios que nos ama y que está con nosotros, que nos sostiene. ¿Ok? Sí. 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 Es la costumbre. Es que soy profesor y de repente cuando les digo a mis alumnos, ¿entendieron? Y todos se quedan. Y entonces les digo así, sí, profesor. Ah, sí, profesor. Es la respuesta. Entonces, cuando digo, sí, ¿quedó claro? Sí. Bueno, por último, vamos a Romanos 8. Y con esto vamos a terminar. Fíjate que es esta enseñanza que Dios nos da el día de hoy. 8:31. Es una certeza que debemos de tener todos los días. En algunas de las cartas de Pablo decía que los últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos, difíciles. Y creo que estamos viviendo eso, ¿no? Tiempos peligrosos, difíciles. Peligrosos porque a lo mejor a nosotros nadie nos va a impedir que leamos la Biblia, que seamos cristianos. No pasa de que se burlen de ti, ¿no? En todo caso. Pero nadie nos lo va a impedir, como en otros lugares. Pero entonces peligroso es porque tenemos a la mano una cantidad de cosas en las que podemos distraernos todo el día si queremos, ¿verdad? Eso es lo peligroso. Dice en el 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y la respuesta es claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, cuando venga el temor, cuando venga la duda, le decimos: yo soy el amado de Dios. ¿Ok? Y Él está conmigo. A veces no puedo verlo, a veces no puedo sentirlo, a veces siento que estoy solo, pero Dios está contigo y está conmigo. No importa por dónde pasemos, es una promesa que Él ha cumplido hasta el día de hoy y la seguirá cumpliendo. Así es que cuando venga el temor, puedes decir tranquilamente: Señor, ayúdame, porque Él va a estar ahí. Él va a estar ahí contigo. Él está contigo. Él lo escribió, Él lo dejó, lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es con cada uno de nosotros, todos los días, todo el día. ¿Ok? Tenemos temor porque tenemos ojos naturales, porque las circunstancias naturales hacen que tengamos temor, pero Dios está con nosotros. Que no se nos olvide eso también. Sí, estamos moviéndonos así, pero Dios está con nosotros. Dios nos está sosteniendo y nos está diciendo: hijo, ten ánimo, yo estoy contigo. ¿Ok? Vamos a orar. Y te pido que si tú has tenido momentos en los que de repente has dicho: Dios, pues, ¿qué pasa contigo?
Si has dudado de Dios, como seguramente todos lo hemos hecho, no sientas culpa por eso. Al contrario, dile: Dios, ayúdame a que no vuelva a suceder. Ayúdame a tener presentes tus promesas, Señor, a tener presentes lo que has hecho conmigo, Señor, tus obras en mí particularmente, Señor, que pueda tenerlas presentes y que eso me ayude, Dios, a confiar más en ti, a que sin importar las cosas que vengan, Señor, jamás reniegue de ti o llegue a pensar que no me amas, sino que al contrario me quieres destruir, Señor. Que nunca pase esto por mi mente, Señor. Y aunque pasara, Señor, ayúdame a sanar mi corazón, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, aunque a veces no lo veo, aunque a veces no lo siento. Yo sé que tú estás conmigo, Señor, porque tú lo dijiste y tú no eres hombre para mentir, Señor. Gracias porque me has amado con un amor que no alcanzo a entender, pero que no necesito alcanzar a entender, Señor. Solo necesito saber que tú estás conmigo y que tú me amas a pesar de todo, Dios. Que tú me elegiste sabiendo quién era perfectamente, Señor. Tú conocías mi corazón, conocías mi vida perfectamente antes de dar a tu Hijo por mí, Señor, y aún así lo hiciste. Y te amo por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día caminar en ti, Señor. A que cada día esta verdad sea más presente en nosotros, que tú estás con nosotros, Dios. Que tú caminas con cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos das ánimo, Señor. Que tú nos levantas, que tú nos sostienes en cada paso que demos, Señor. Y aún en las caídas, Señor, tú nos levantas, Dios, y nos ayudas a seguir. Te doy gracias, Dios, por ese amor que tienes con cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, sobre todo cuando venga el temor, Señor. Cuando a las circunstancias, Señor, provoquen temor en nuestra vida, Dios, te pido que tú nos ayudes a verte a ti más que a las circunstancias, Señor. Te doy gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.